Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor con la lección número 21 de nuestras lecciones bíblicas en esta escuela dominical, con el título La vida victoriosa del cristiano, teniendo como pasaje Efesios 6 de los versículos 10 al 20 y como texto áureo el versículo número 13, que dice de la siguiente manera: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. El apóstol San Pablo nos habla en esta epístola acerca de la batalla, de la lucha que todo cristiano tiene durante su vida. Las luchas espirituales no son ajenas a la vida del cristiano y Dios, sabiendo todas las cosas, nos provee de una armadura con la cual podremos ser más que vencedores. Esta lucha, esta batalla, esta guerra es de forma espiritual. Vamos a iniciar en el versículo número 10. Dice: Por lo demás, hermanos míos, el apóstol San Pablo ya venía dando una serie de consejos acerca de cómo debemos de comportarnos en la vida cristiana. Y los consejos que ahora siguen son para la batalla, para el diario vivir del cristiano. Dice: hermanos míos, confortaos en el Señor. Nuestra fortaleza viene de Dios, del Señor Todopoderoso, y en la potencia de su fortaleza. No hay otro poder en la tierra, no hay poder humano que nos pueda ayudar, solamente el Señor. Versículo número 11 nos dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene como propósito acechar al pueblo de Dios, acechar a los hijos de Dios. Una acechanza es un artificio, es un engaño, es una argucia, artimaña, astucia, enredo, apariencia, fingimiento, una falsificación con tal de tener un objetivo principal, que es dañar a alguien. El diablo nos hace todas estas cosas para hacernos caer. Primera de Pedro 5:8 nos dice claramente que nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos aflicciones, tenemos luchas, pero en todo esto Dios nos ayuda. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, nuestra batalla no es contra seres aquí en la tierra, sino contra seres espirituales. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay en este mundo ejércitos de demonios que se oponen a los propósitos de Dios y ponen toda clase de trampas, toda clase de obstáculos para destruir individualmente al pueblo de Dios y a cada creyente en Cristo. Cada creyente experimentará en carne propia sus salvajes ataques con tal de derribarnos, con tal de neutralizarnos. Si nos podemos a pensar en esto, resulta bastante intimidante, bastante aterrorizante saber que a diario estamos sometidos a esta lucha. Pero el Señor nos da una esperanza. El Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que tenemos que confortarnos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. El Señor es el que nos va a ayudar en todo momento para seguir adelante en esta vida cristiana. Continuamos, hermanos, con los versículos que siguen. Versículo número 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Por tanto, nos dice el apóstol San Pablo, como nuestra lucha es contra toda clase de seres espirituales, debemos de tomar la armadura de Dios. Dios ya nos preparó
una armadura para poder resistir. Debemos estar firmes, dice el versículo número 14. Estar firmes significa estar erguidos, estar inconmovibles, resistir por un periodo largo y mostrar fortaleza espiritual, fortaleza que solamente Dios nos da. Cuando somos flacos, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se muestra en nuestra debilidad, se muestra en nuestra flaqueza, de modo que nuestra vida es victoriosa en Cristo, no por nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Segunda a los Corintios 12:9 nos dice: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Versículo 10, en su parte final dice: porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Nuestro Dios es quien nos hace fuertes. El Señor es el que nos da estas armas y nos dice cómo usarlas. Versículo número 13 es el que nos indica qué debemos de hacer. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No tomemos solamente una cosa o dos, es tomar toda la armadura de Dios. El Señor ya nos ha dado esta armadura con un fin, para poder resistir en el día malo. Los días cada vez son más malos, hay más maldad en la tierra, en el mundo se ven más aflicciones, hay amor resfriado, hay maldad multiplicada, hay muerte y destrucción, hay desolación, la delincuencia, las drogas, el satanismo, el adulterio, la fornicación, los abortos y toda clase de estas inmundicias nos lleva a la destrucción, a la muerte. Por lo tanto, el Señor nos manda a resistir y estar firmes, habiendo acabado todo. Un ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, que fue tentado del diablo, pasó por muchas aflicciones, y nos dice San Lucas 4:13 que después de tentarlo, el diablo se fue de él por un tiempo. Quiere decir, o nos da a entender, que regresó en otras ocasiones a seguir tentando, a seguir poniendo acechanzas a nuestro Salvador, pero Él fue tentado en todo, probado en todo, mas sin pecado. Nosotros también tenemos que obedecer al Señor, porque Él ya nos ha dado esta armadura. El Señor nos manda que resistamos en este día malo y estemos firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice el versículo número 14: ceñidos vuestros lomos de verdad. Nos habla acerca de un cinto. En aquel entonces las vestiduras eran holgadas y había necesidad de atarlas al cuerpo, a los lomos, a la espalda, para contener las vestiduras y que no estorbaran en ningún momento en la batalla. Ceñirse los lomos significa mantenerse fiel a la verdad, evitar estorbos en la lucha y amar la verdad. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta primer arma, que es el cinto, debemos de mantenerlo y tener nuestros lomos ceñidos de verdad, nada de mentira, porque el diablo es el padre de la mentira. La siguiente arma que se nos menciona es la cota o la coraza. Esta coraza es la justicia que Cristo nos ha impartido, porque si bien la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores, Cristo, obrando justicia, la dio a todo aquel que cree en Él. Una vez creyendo en Jesucristo, tenemos esta justicia divina, justicia que Él nos imparte. Debemos de vestirnos de ella para ser íntegros, para ser rectos y para obedecer al Señor en todo momento. El siguiente punto que vamos a ver es el calzado. El calzado es muy importante para poder tener una base sólida, para tener seguridad, para estar bien apoyados, y es el calzado, el Evangelio de la paz. El Evangelio
semejante a unas sandalias que son utilizadas para transitar un camino largo lleno de obstáculos y de cosas que nos pueden lastimar los pies y que nos pueden desequilibrar o distraernos. Debemos de tener esta base sólida del Evangelio y estar confiados y dispuestos a predicar el Evangelio a toda criatura, porque así nos los manda el Señor. Estar preparados con este calzado que es el Evangelio de la paz. Siempre recordar que somos embajadores, que estamos en este mundo para obedecer y proclamar su palabra. El siguiente aspecto que vamos a ver como armadura es el escudo. El escudo es nuestra fe. Nuestra fe se asemeja a esa protección de metal o de acero que apaga los dardos de fuego del maligno. El maligno nos lanza estos dardos de fuego con el fin de lastimarnos, de quemarnos, pero si tenemos la fe estaremos protegidos en todo momento de esta situación. El siguiente aspecto es el yelmo. El yelmo es una protección a la cabeza, es salvación, la salud que ya tenemos asegurada en Cristo, la salvación que ya nosotros podemos disfrutar desde este momento en cual hemos creído en el Señor y que protege nuestra mente, nuestra cabeza de cosas que el diablo trae a nuestra vida, de dudas, de temores, de inseguridad, de recuerdos de pecados pasados que el diablo nos susurra al oído y nos dice: no, Dios no te ha perdonado, eres muy malo para poder acercarte a Dios. Es esa protección, el yelmo que nos da a la cabeza y con el cual podemos nosotros resistir estos ataques del enemigo. La espada, el siguiente aspecto, es la palabra de Dios. La espada es una defensa, es un arma suprema contra las acechanzas del maligno. Como ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que con la palabra de Dios venció todas las tentaciones que el diablo le ponía. En la Biblia podemos encontrar la certeza, las promesas que Dios da a cada uno de sus hijos, nos libran del error y nos defienden contra estos ataques del enemigo. Asimismo, podemos ver nosotros que es un alimento espiritual para nuestra alma. El versículo número 18 nos dice también: orando en todo tiempo. La oración también es un arma principal, es básica. Nos dice aquí: en todo tiempo debemos orar, en toda deprecación y súplica en el Espíritu. Quiere decir que tengamos un ruego constante y continuo por cada uno de nosotros, pero también por todos los santos. Al final del versículo nos dice que debemos de velar en ello, no debemos descansar. Versículo 19: y también por mí, para que me sea dada palabra en abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el ministerio del Evangelio. Nosotros podemos entender de este pasaje que nos habla San Pablo, que la oración es básica para enfrentarnos al enemigo, para poder tener esta vida victoriosa como hijos de Dios. Para finalizar, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, porque dice que aunque andamos en nuestra carne y estamos en este mundo, no militamos según nuestra carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Todas las armas que ya vimos son armas espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si bien hay principados, hay potestades, hay huestes, hay malicias espirituales en los aires, Dios nos da estas armas para destruirlas. Versículo 5 nos dice: destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Dice también el Salmo 144, que debemos de alabar a Dios porque Él ya nos hizo más que vencedores, Él ya nos dio esta victoria, Él nos enseña cómo debemos de usar la armadura y cómo debemos de pelear. Dice el versículo 1: bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis manos a la guerra. El Señor es el que nos capacita, nos fortalece y nos ayuda en todo momento para tener esta vida victoriosa en Cristo Jesús como
como creyentes. Y finalmente Romanos 8:37 nos dice: antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó, envió a su Hijo Jesucristo y a través de él somos más que vencedores. Hermanos, disfrutemos la vida victoriosa en Cristo, disfrutemos esta victoria que se nos ofrece ya. La victoria está asegurada y nosotros como soldados, como hijos de Dios, tenemos que pelear la batalla, tenemos que ganar al enemigo, pero no por nuestros medios, sino en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, Señor, nos hablas en tu palabra acerca de esta pelea, de esta batalla que tenemos contra el enemigo. Agradecemos porque, Señor, tú nos has dado ya la forma de vencerlo. Tú nos das de tu armadura, tú nos das, Señor, de tu palabra, nos das la fe, la salvación, nos das la verdad, nos das, Señor, cada una de ellas con ese fin, el ser victoriosos. Gracias, Señor, porque cuando tú veniste a este mundo, veniste, Señor, a pelear, veniste también, Señor, a morir, a dar tu vida en la cruz por nosotros, y en tu resurrección también, Señor, nos haces más que vencedores. Gracias porque tenemos una nueva vida en ti. Dice tu palabra: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Andemos en novedad de vida, Señor, agradeciéndote y confiando y utilizando, Señor, todos los medios que tú nos has dado. Gracias te damos infinitamente y te rogamos que nos ayudes para vivir, Señor, esta vida agradable, esta vida, Señor, de triunfo que tú nos concedes. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te rogamos estas misericordias. Amén. Que el Señor nos bendiga.